Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse al canal y darle like a nuestro video. Un milagro conmovedor ha sacudido al mundo del espectáculo, Cenk Torun ha vuelto a la vida, y las imágenes que se vivieron frente al hospital nos dejaron sin aliento. Todo ocurrió en las primeras horas de la mañana. El actor turco Cenk Torun, conocido por su carisma y actuaciones inolvidables, fue ingresado de urgencia en un hospital de Estambul. Durante horas, su estado era un misterio, hasta que una noticia cambió todo. Cenk Torun abrió los ojos. Los medios rápidamente se concentraron frente al hospital, pero lo que nadie esperaba era la emotiva declaración de Mahsine Meravet, quien rompió en llanto frente a las cámaras. Con voz temblorosa pero llena de emoción, dijo, en cuanto abrió los ojos, lo primero que me dijo fue, te amaré por siempre. Las lágrimas corrieron por su rostro, mientras los periodistas intentaban capturar cada palabra. El ambiente era de tensión, de esperanza, y sobre todo, de amor. Las personas reunidas alrededor del hospital aplaudieron y algunos incluso lloraron al escuchar las palabras de Mahsine. La emoción se hizo viral en redes sociales, donde miles de personas compartieron el momento. Mahsine continuó hablando con los medios, esta vez con una sonrisa tímida, ahora se encuentra bien. Estamos disfrutando de nuestro reencuentro. Fue como volver a nacer, los dos. La frase resonó entre los fanáticos como una promesa de que el amor verdadero puede superar incluso la muerte. Durante toda la jornada, la pareja fue el centro de atención. Según fuentes cercanas, el estado de salud de Cenk ha mejorado notablemente y los médicos están sorprendidos por su rápida recuperación. Es como si algo milagroso hubiera ocurrido, afirmó uno de los doctores. La historia ha tocado profundamente a muchas personas, especialmente a mujeres de mediana edad que han seguido la carrera de Cenk desde sus inicios. El renacimiento de esta relación, en medio de una situación crítica, se ha convertido en una especie de cuento moderno que nos recuerda la importancia de los sentimientos sinceros. Muchos en redes comentan, si el amor puede traer a alguien de vuelta a la vida, esto es prueba de ello. No faltaron tampoco quienes compartieron sus propias experiencias similares, haciendo del caso de Cenk Torun una inspiración para miles. La atención mediática no cesó ni un segundo. Las cámaras continuaban grabando, los micrófonos se extendían, y los seguidores llegaban en masa al hospital. Algunos llevaban flores, otros cartas, y muchos simplemente estaban allí para ser parte de lo que ya se describía como un milagro moderno. Durante la tarde, los médicos ofrecieron una rueda de prensa improvisada. Uno de los jefes de cardiología, el doctor Levent Karan, visiblemente emocionado, declaró, en todos mis años de experiencia, nunca había presenciado algo así. No hay explicación científica para lo ocurrido. Su corazón se detuvo, y volvió a latir por sí solo, sin intervención directa. Es como si una fuerza invisible le hubiera devuelto la vida. Las palabras del doctor desataron nuevas olas de emoción. Algunos hablaron de destino, otros de intervención divina, y no faltaron quienes vieron en el amor de Mahsine una energía poderosa capaz de desafiar incluso a la muerte. Los testimonios se multiplicaban. Una enfermera, que prefirió mantenerse en el anonimato, relató entre lágrimas, estaba allí cuando abrió los ojos. No solo fue impactante, fue hermoso. Lo primero que buscó con la mirada fue a ella. Y cuando la vio, sonrió. Esa sonrisa nos hizo llorar a todos. En paralelo, miles de personas seguían el evento desde redes sociales. El hashtag #Cenk Torun Vive se convirtió en tendencia mundial. Videos del momento en que Mahsine hablaba con la prensa fueron reproducidos millones de veces. La historia tocaba un nervio universal, la esperanza frente a la adversidad, el poder del amor verdadero, la posibilidad de segundas oportunidades. Incluso celebridades de otros países comenzaron a comentar el caso. Actores, cantantes y personalidades de la televisión expresaron su apoyo y admiración. Algunos compartieron anécdotas sobre Cenk, mientras otros simplemente escribían mensajes como el amor es real o esto nos devolvió la fe en la humanidad.
Con el pasar de las horas, la zona frente al hospital se transformó en una especie de santuario. Velas encendidas, mensajes escritos en papel, fotografías de la pareja y hasta dibujos de niños adornaban la entrada principal. Era como si todo un país, e incluso el mundo, se hubiera unido en un abrazo colectivo de esperanza y emoción. Esa noche, finalmente, se emitió un comunicado oficial desde la cuenta verificada de Cenk Torun. El mensaje, escrito por él mismo desde su cama en cuidados intermedios, decía: Gracias por tanto amor. He vuelto porque sentí sus oraciones, sus pensamientos, sus lágrimas. Y, sobre todo, porque ella estaba ahí. Maasine, mi luz, mi fuerza, mi vida. Esta segunda oportunidad la viviremos intensamente. Los quiero a todos. Cenk. El mensaje causó una nueva avalancha de reacciones. La cuenta de Cenk se llenó de comentarios de agradecimiento, apoyo y emociones compartidas. Personas de todas las edades narraban cómo su historia les había inspirado, cómo habían vuelto a hablar con un ser querido, o simplemente cómo habían llorado conmovidos frente a sus pantallas. Al día siguiente, Maasine publicó una foto en su cuenta personal. Era una imagen de ambos, tomados de la mano, en la habitación del hospital. Él sonreía débilmente, pero con esa chispa en los ojos que tantas veces conquistó al público. Ella lo miraba como si lo acabara de descubrir por primera vez. La imagen no necesitaba palabras, hablaba por sí sola. Los días siguientes fueron una mezcla de recuperación física y transformación emocional. Cenk, rodeado de su familia y equipo médico, comenzó un proceso de rehabilitación, mientras Maasine permanecía a su lado, acompañándolo en cada paso. Sus amigos más cercanos revelaron que esta experiencia los había unido aún más, haciéndoles replantear sus prioridades. Un mes después, ya recuperado, Cenk dio una entrevista exclusiva. Con voz calmada y mirada serena, contó lo que recordaba de aquellos momentos. No vi túneles, ni luces, pero sí sentí una paz infinita. Y en medio de esa calma, escuché su voz. Era como si me llamara desde otro plano. Fue esa voz la que me trajo de regreso. La entrevista fue vista por millones y se convirtió en uno de los momentos televisivos más comentados del año. Cenk habló también sobre su deseo de crear una fundación que apoye a pacientes críticos y a sus familias, inspirándose en su experiencia. Quiero que lo que vivimos sirva para algo más grande, para ayudar, para devolver. El renacimiento de Cenk Torun y el amor inquebrantable de Maasine no solo impactaron a sus fans, sino que dejaron una huella imborrable en la cultura popular. Se escribieron artículos, se produjeron documentales, e incluso comenzaron a circular rumores sobre una película basada en su historia. En un mundo muchas veces dominado por malas noticias, esta historia fue un rayo de luz. Un recordatorio de que el amor, la fe y la conexión humana pueden tener un poder inimaginable. Y mientras el sol se ponía sobre Estambul, en un rincón tranquilo de su hogar, Cenk y Maasine disfrutaban de una taza de té, mirándose a los ojos con esa complicidad que solo tienen quienes han vuelto del abismo. No necesitaban decir nada. Porque a veces, lo milagroso no se grita, se vive. Hasta el próximo video, queridos seguidores. Cuídense mucho y recuerden, el amor siempre tiene la última palabra.